Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este evangelio, Señor, que trae nuestra pastora Alejandra Cifuentes, Señor, para edificar, para exhortar, para consolar. En el nombre de Jesús, esta enseñanza, Señor, que caiga como esa semilla, Señor, y que dé fruto en tu tiempo, en tu voluntad, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor. Queremos que nos fortalezcas en la fe. Queremos, Señor, que nos lleves a otro nivel más como esos creyentes, Padre, estudiando tu sana doctrina, tu palabra que es de edificación, de exhortación, para consolar y para edificar. En el nombre de Jesús. Bienvenida, Pastora Alejandra. Santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Venimos a adorar, Señor, venimos a glorificarte. Venimos, Señor, a conectarnos desde lo más profundo, Señor amado, de nuestro ser, Padre. Con una enseñanza, Padre, difícil, una enseñanza, Padre, que pocos van a poder entender, Señor. Porque es nuestra conexión con el Espíritu Santo y contigo, es una unidad, es una compenetración, es algo que es difícil de entender, Padre amado, Señor, que se ha vuelto, Señor, místico, que se ha vuelto, Señor, algo que no anhelamos bajo la finalidad con la que nos las entregaste, Señor. Y ese poder gemir, el que nos salga un vocabulario entendible, sino que salga ese vocabulario de conexión contigo, Padre amado. Señor, quizás una lengua que asusta, una lengua que incomoda, una lengua que no entendemos, una lengua que tenemos a practicar por el poder que tiene de conexión contigo, Señor, porque el enemigo es un imitador y también trae lenguas demoníacas, Padre. Pero hoy venimos, Señor, a que seas tú hablándonos, a que seas tú, Señor, dándonos hambre y sed, Señor, por esas lenguas espirituales, Señor, por ese idioma, Señor, que no se puede entender en el mundo, pero que tú puedes entenderlo, Señor. Padre, sumergirnos bajo tu presencia. Es simplemente, Señor, tartamudear, Padre amado, de aquello, Señor, que nuestras lenguas humanas no pueden expresar, Señor. Padre, que entendamos, Señor, de que si escrito está en tu palabra, Señor, es porque tiene una función, Padre. Ayúdanos a cumplir con la función que tú estás demandando en nuestras vidas, Señor, para poder conectarnos primeramente contigo y después entregar todo aquello que tú quieres que entreguemos inexplicablemente, porque no existe una sabiduría humana que nos pueda llevar a las profundidades de tu palabra. Es simplemente el Espíritu, Señor. Simplemente el Espíritu, Padre. Por eso decía, conéctense en la intercesión. Conéctense en ese fluir. Muchas veces las lágrimas son las que más hablan, muchas veces el silencio, muchas veces el llorar, el gemir. Gracias, Padre. Oreba aquí, area, canta, mayaría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por el proceso que cada una de las personas que se pueda conectar o escuchar en diferido esté pasando, Señor, porque como la uva, Señor, seremos pasadas, Señor, zarandeadas, Señor, golpeadas, pisoteadas, Señor, pero es con la finalidad, Señor, de que tú te muevas en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te damos la bienvenida, te damos gloria, Señor. Te damos alabanza, Padre. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Buenos días, bendiciones. De verdad que ha sido una mañana de bendición. Una mañana donde hace 17 años estaba en un hospital cargando a mi segundo hijo por primera vez. Un mes muy lindo para nosotros como familia. Le damos la bienvenida a todas las personas que están, creo que todos son de casa. Le damos gloria a Dios por esta enseñanza. Yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a traerla, ayúdame a que la gente pueda profundizar, a que la gente pueda entender en este don tan poderoso que cuando yo no lo entendía, lo cuestionaba. Yo creo que todos hemos cuestionado este don, hemos cuestionado si, si de verdad ha sido el Espíritu Santo quien nos los ha entregado a nosotros o a cualquier otra persona por la cual lo hemos escuchado. Es un don un poco difícil porque cuando no nos sentimos seguros de él, nos cuesta soltarlo, nos cuesta, y es uno de los dones que honestamente a mí más me ha costado y se me ha profetizado sobre este don una y otra vez, al punto que el Señor me dijo que adoraría. Por eso quise poner una adoración donde las lenguas estuvieran, donde ustedes pudieran sentir el poder. Un momentico, ya va. Perdón. Donde ustedes pudieran sentir el poder de la conexión con esa lengua. Y bueno, voy a traer el significado de lo que es el don de lengua, y es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo donde una persona habla en un idioma desconocido para ella, ya sea un idioma humano o un idioma angelical. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Primeramente, para la edificación personal. Cuando alguien ora en lengua, su espíritu se fortalece y se conecta con Dios de manera profunda. Eh, en Primera de Corintios 14:2, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces vemos que como edificación personal podemos corroborarlo en estos dos versículos, Primera de Corintios 14:2 y Primera de Corintios 14:4. También se puede usar como edificación congregacional. Cuando se da un mensaje en lenguas acompañado de la interpretación, toda la iglesia se edifica. Y esto es algo importante de que entendamos. Son dos dones diferentes, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Algunas veces la persona que tiene el don de lenguas tiene el don de interpretarlas, pero no siempre. Y muchas veces el que interpreta lenguas puede hablar lenguas, pero no siempre, simplemente interpretarlas. Eh, Cuando pida por este don, pida por los dos porque va a ser de edificación para la congregación. Si usted habla en lengua y no tiene el don de interpretación de lengua, solamente va a poder edificarse personalmente, mas no va a poder edificar a la congregación. Entonces, si usted sabe que va a hablar en lenguas y no tiene el don de interpretación de lengua, trate de que siempre esté cerca de alguien que pueda interpretar la lengua, porque si no, no va a edificar a la iglesia ni a nadie, simplemente se va a edificar a usted. En Primera de Corintios 14:5 dice, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, pues mayor es el que profetiza, a no ser que las lenguas sean interpretadas,
para que la iglesia reciba edificación. Yo creo que este versículo está más que claro. Cuando nosotros hablamos en lenguas, si no se interpreta la lengua, se edifica una sola persona, la persona que la está hablando, porque se está edificando con el espíritu. Hay una conexión espiritual que está llenando a esa persona. Por eso es que usted muchas veces ve a alguien que está hablando en lengua y gime, y gime, y gime, y gime, y llora, y se conecta con el Espíritu Santo, que honestamente fue lo que yo hice antes de traer esta palabra, porque sé que es una palabra difícil. ¿Qué pasa? El profeta, al hablar en el idioma que la congregación habla, es entendible. Voy a volver a leer este capítulo para que usted entienda. Quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero más que profetizaran. ¿Por qué más que profetizaran? Porque tenemos que llevar un mensaje claro. Si nosotros no tenemos el don de interpretación de lenguas, nosotros vamos a confundir a la gente en lugar de edificarla o exhortarla. Entonces, es necesario que nosotros anhelemos el don de interpretación de lengua, y ese es el que vamos a tocar ahorita, para que podamos en pocas palabras, profetizar, para que podamos llevar un mensaje completo. Y aquí el 14:5 dice, pues mayor es el que profetiza, a no ser que las lenguas sean interpretadas. Entonces, quiero que vea esto. Es importante profetizar porque el profeta es la voz de Dios que lleva un mensaje claro al pueblo. Cuando tenemos el don de lengua, es sumamente también importante porque nos conectamos con el Espíritu y comienzan a correr esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Pero si no tenemos el don de interpretación de lengua, no vamos a poder edificar a otros, solamente nos vamos a poder edificar nosotros. Entonces dice, a no ser que en las lenguas sean interpretadas para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es el don de interpretación de lengua? El don de interpretación de lengua es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para entender y transmitir el mensaje expresado en lenguas. No se trata de una traducción literal, sino de una revelación espiritual que comunica lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido que mientras alguien habla en lenguas, por ejemplo, en mi iglesia es muy común que se hable en lengua. De hecho, cantan, adoran en lengua. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido eh, como que la lengua está triste, como que el espíritu lo que se está escuchando, el sonido, digamos, hay como que el espíritu está contrito y está humillado. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Y esto me gusta mucho porque tendemos a pensar que el que interpreta la lengua va a traducir la lengua. Y recuerde que las cosas espirituales son muy difíciles de transmitir y más, obviamente, cuando son en lengua. Entonces, ¿a qué lo invito? A que se conecte, de que cuando usted escuche esa lengua, eh, obviamente tengamos discernimiento de espíritu, que lo estudiamos anteriormente, y podamos discernir cuando una lengua es humana, cuando una lengua es angelical y cuando una lengua es demoníaca. ¿Ok? Porque el espíritu es el que dice, esto no me encaja. O, ay, el espíritu, mira, el espíritu está triste con la iglesia y podemos comenzar a conectarnos. Tenemos que tener mucho cuidado porque no se trata de adivinar la lengua, se trata de que Dios nos revele lo que esa lengua está comunicando para poder comunicarlo a la iglesia. Y para eso ayuno, oración, intimidad, la gracia, porque al final del día los dones son dados por gracia, no es porque no los merezcamos, pero Dios conoce el anhelo de
nuestros corazones. Y si nosotros anhelamos el don de interpretación de lengua para poder transmitir un mensaje que llegue, corte, transforme, liberte, el Señor nos los va a entregar. Entonces es importante que entendamos eso primeramente. No es una traducción literal, sino una revelación espiritual que comunica lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios 12:10, que dice, a otro interpretación de lengua. En Primera de Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. En Primera de Corintios 14, del 27 al 28, dice, Pablo enseña que si alguien habla en lenguas en público, debe haber intérprete, de lo contrario, que hable solo para sí y para Dios. Entonces, si usted, mire, ¿cuándo es un buen momento para que usted desate sus lenguas? ¿Cuándo es un buen momento para que usted le pierda el miedo a sus lenguas? En la adoración. En la adoración, porque la atmósfera está lista para que la gloria del Espíritu Santo esté ahí. Usted no le está hablando a nadie, usted no le está incomodando a nadie, usted no le está inventando a nadie, usted está tratando de conectar con el Espíritu Santo. Usted está tratando de conectar con el Espíritu Santo. Perdón. Entonces es importante que nosotros perdamos ese miedo. Y se lo digo porque yo lo he vivido por muchos años hasta que entré a una atmósfera profética donde se desataron las lenguas, donde se me desataron las lenguas. Y déjeme decirle que la primera vez que yo pude expresar esto, que dije, wow, Señor Dios, Dios es bueno, fue en la iglesia del apóstol Maldonado. La única vez que fui, este apóstol salió y dijo, ahora desato el don de lengua, y de verdad, hermanos, que para mí fue algo impactante. Para mí fue algo que yo dije, porque de verdad que la lengua solita comenzó a moverse, y bueno, hasta el sol de hoy, que es en sí es un don al cual le tengo mucho respeto y le estoy pidiendo mucho al Señor. He ido perdiendo mucho el miedo porque el Padre me ha hablado directamente al oído y me dijo, vas a adorarme en lenguas. Que yo me río porque digo, Dios mío, a mí se me salen los gallos en mi lengua natural. Me dijo, por eso no te preocupes, que voy a ser yo quien a través de ti fluya. Y eso es lo que debemos anhelar. ¿Por qué son necesarios estos dones en el cuerpo de Cristo? Confirmación del poder de Dios. Manifiestan lo sobrenatural en medio de la iglesia. Esto es algo exquisito. Esto es algo que para quienes lo hemos experimentado es algo que en lugar de que la lengua se te traba, la lengua se te destraba y comienza la lengua a hacer literalmente lo que el Espíritu Santo quiere, y es algo lindo, es algo que solamente experimentarlo podemos testificar. Edificación colectiva. Lenguas más interpretación equivalen a profecía. La unidad en la diversidad. Cada miembro tiene un don distinto, pero todos edifican el mismo cuerpo. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 12:7. Por eso le digo, no se preocupe si no tiene el don de interpretación de lenguas, porque Dios siempre le va a poner a alguien. Dios no hace nada a medias. Es un arma espiritual, nos permite orar más allá de nuestro propio entendimiento humano. Y esto es una de las cosas que me tomé el tiempo de buscar, porque cuando me enteré de lo poderosas que eran las lenguas, las anhelé y las pude sentir, las pude percibir, y de verdad que hoy en día trato de ponerlas en práctica, las pongo en práctica. Mira, a veces estoy bañándome y estoy hablando en lenguas porque comienza a moverse algo dentro de mí indescriptible. Comienzo a poder
sentir al Espíritu Santo, al Señor, me quebranto, gimo, me conecto. Es impresionante. Quiero profundizar en ejemplos bíblicos. En el primero que quiero profundizar, ¿verdad? En el más conocido con las lenguas, y es en Pentecostés, Hechos del 2, del 1 al 3. Vemos aquí que los discípulos reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua. En este caso en particular, vemos que habían personas de diversas naciones que escuchaban la lengua y glorificaban a Dios en su propio idioma. Yo tengo un testimonio muy personal con respecto a esto. Cuando yo comencé el Evangelio hace algunos 15, 16 años, yo una tarde fui, la iglesia era en la casa de mi cuñado y teníamos tarde de adoración y de oración. Pero mis hijos estaban pequeños, mis hijos estaban muy pequeñitos, muy inquietos. Y yo le decía al pastor, que en ese momento era mi cuñado, yo mejor me voy porque estos muchachos no los van a dejar orar. Y él, recuerdo que me dijo, tú tranquila, que cuando nosotros comencemos a orar, ellos se van a tranquilizar. Y así fue. Él empezó a orar, nos agarramos de mano, bajamos el tono de la luz y comenzamos a orar, 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 orar. Ese día yo tuve mi primera visión. Fue un momento bien especial. Le doy gracias a Dios por haberme quedado. Pero no nada más eso. Yo comencé a escuchar a mi cuñado. Mi cuñado no habla muy bien inglés. Tiene un acento muy, muy, muy marcado, como para que me entiendan, como estilo los árabes, con muchas R. Y entonces, por ejemplo, right now, right here, así es el acento de él. Y cuando yo cerré mis ojos, que él comenzó a orar, yo lo escuché orar en inglés, pero en un inglés perfecto, en un inglés como de alguien que había nacido aquí. Y yo dije, wow, qué lindo. No sabe hablar inglés, pero sabe orar en inglés, dije yo. Gloria a Dios. No sabía cómo se hacía eso, pero yo era muy nueva, muy, muy nueva. Yo no entendía nada. Entonces, bueno, pasaron varias cosas, pero quiero enfocarme en la lengua. Cuando ya volvemos en sí, porque de verdad eso fue wow, fueron como 2 horas que nos quedamos ahí. Los niños parece que se habían quedado como dormidos porque no hablaron ni nada. Cuando yo abro los ojos, lo primero que yo le digo es: "Wow, cuñado, tú no sabrás hablar en inglés, pero ¿cómo oras en inglés?". Y él se me queda viendo y me dice: "Yo no estaba orando en inglés, yo estaba orando en lenguas". Entonces, yo decía, lenguas, ¿qué es eso? En el momento obviamente no entendía. Hoy en día entiendo que eso fue lo que pasó en Pentecostés, que las personas escuchaban la lengua como su propio idioma y glorificaban a Dios, como en ese momento yo glorifiqué a Dios según yo, porque mi cuñado había aprendido a hablar inglés en medio de la oración. Entonces, muchas veces vamos a escuchar la lengua en nuestra propia lengua. Y si hablamos más de una lengua, en mi caso, que yo hablaba inglés, yo lo escuché en inglés, pero en un inglés aún mejor que el que yo hablaba, porque yo también tengo acento. Entonces, en ese momento no entendí mucho, pero hoy en día que estoy trayendo esta enseñanza, entiendo que él estaba hablando en una lengua angelical, pero yo la escuchaba en mi propio idioma. Es por eso que la Biblia, y es por eso que hay tanta controversia, y hay unos que dicen, no, que la gente eso lo inventa, la lengua era la lengua del mismo idioma. Sí, en mi caso yo lo viví, lo experimenté, yo escuché la lengua angelical de mi cuñado en el idioma de inglés. Entonces, ¿cuál es el propósito? La señal para los incrédulos, la confirmación del derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación universal del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio no tiene idioma. Cuando el Espíritu Santo quiere hablarnos, va a usar cualquier idioma, cualquier persona, cualquier interpretación. Entonces vemos que las personas que estaban escuchando no necesitaron interpretación porque los oyentes entendieron el mensaje en su propio
propia lengua. Y por eso quería traérselos así claro con ese ejemplo, porque sé que esto tiene mucha confusión. En otro versículo donde lo podemos traer a la enseñanza sería en la casa de Cornelio, en Hechos 10, del 44 al 46. Mientras Pedro predica, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles y comienzan a hablar en lenguas. ¿Cuál fue el propósito de esto? La confirmación de que la salvación y el Espíritu Santo también era para los gentiles. Aquí las lenguas fueron evidencias del bautismo del Espíritu Santo. No requerían interpretación porque no era un mensaje congregacional, sino una señal de aceptación divina. Usted está entendiendo, no siempre la lengua va a ser para ser interpretada. La lengua puede ser usada como la manifestación de la gloria del Señor en un grupo de personas que no creían ni en las lenguas ni en el Espíritu Santo. En este caso, en particular, ¿verdad? En la casa de Cornelio, podemos ver imagínese a Pedrito escuchando a todos estos gentiles hablar en lengua. Esto era un proceso para el mismo Pedro. Esto era un proceso para que Pedrito le bajara 2 y 3 y entendiera que Dios iba a usar a quien quisiera, que no iba a ser nada más a los discípulos, que no iba a ser nada más a los apóstoles, sino que iba a ser a los gentiles. Y gloria a Dios por eso. Entonces vemos cómo fueron evidencia en esta interpretación, en este pasaje, fueron evidencia del bautismo del Espíritu Santo en gente que ni siquiera creía. ¿Usted qué cree si hubiese pasado como vimos que pasó en el Pentecostés? Porque esto era gente consagrada, que se metió ahí a orar y a clamar, pero ahora estábamos hablando de gentiles. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Desato las lenguas sobre ellos para que Pedrito y todos los que no creen que yo quiero usar a los gentiles, vean que yo voy a usar a los gentiles. Es por eso que no podemos menospreciar. Es por eso que no podemos cuestionar y juzgar a un brujo recién convertido que empiece a hablar en lenguas, porque el Señor hace como quiere. El Señor hace como quiere. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo serían los discípulos en Efeso. Esto lo vemos en Hechos 19 del 1 al 7. Pablo encuentra discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Les habla de Cristo, los bautiza y les impone manos. Reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas y profetizan. Entonces aquí vemos cómo a través de un ministro las lenguas pueden ser desatadas. También vemos que es la evidencia del Espíritu Santo y muestra del mover del Espíritu que produce tanto en oración en lenguas como en profecías para la edificación de todos. Pero fíjense ustedes, aquí Pablo creyó, aquí Pablo impuso manos, aquí Pablo dijo, ¿sabes qué, Señor? Esta gente solo creía en el bautismo de Juan. Solo creía que sumergiéndose sobre las aguas, pero ellos tienen que entender que Cristo vino a bautizarnos con el poder del Espíritu Santo, que es aquel que él dijo que haría cosas aún más grandes de las que nosotros bueno, nos puede pasar por la cabeza, por nuestra mente finita. Entonces, ¿sabe qué? Si usted ya se bautizó y usted todavía no tiene el bautismo del Espíritu Santo, anhélelo, anhélelo. Vamos a levantar oración, vamos a levantar clamor, vamos a escuchar una adoración y vamos a ponernos, a conectémonos con el Espíritu Santo. Pero es que queremos todo hecho. No queremos nosotros buscar la conexión, buscar ese
5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, usted solita con el Espíritu Santo, usted solito con el Espíritu Santo. Señor, yo quiero más de ti. Padre, desata en mí el don de lenguas, desata en mí el don de discernimiento de espíritu, desata en mí el don de interpretación de lengua, desata en mí el don de profecía, el don de fe, el don de sanidad, el don de sabiduría, el don de ciencia. Necesitamos entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Usted y el Espíritu Santo, apague celular, apague todo, desconéctese. Es la única manera de que nosotros podamos ver estos dones obrar en nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. Otro pasaje sería en Primera de Corintios 14, y son las instrucciones a Corintios. La iglesia tenía abundancias de dones, pero en desorden. Pablo enseña en que las lenguas deben usarse con orden, que edifican a los que hablan, pero sin interpretación no edifican a la iglesia. Yo quiero que usted se lleve esto hoy en el corazón. Si le impacta la lengua, si cree que usted quiere este don, es necesario que haya un intérprete, es necesario que el Señor nos entregue el don de interpretación. Y ya dijimos que la interpretación no es la traducción literal, es simplemente esa revelación del Espíritu Santo, que podamos gemir, que cuando usted escuche esa interpretación de lengua, conecte con esa lengua, sin miedo, dejemos el miedo, nos hemos llenado de miedo, de temor por las críticas, por el que dirán, y si eso es así, hágalo en intimidad, hágalo en su cuarto de guerra, hágalo en su closet, hágalo en su baño mientras se baña, para que usted vaya perfeccionándose en ese don. Con interpretación equivalen a profecía, llévese eso. Don de lengua, sin interpretación, solo edifica una persona. Don de lengua, con interpretación, edifica a la iglesia y se convierte en profecía porque básicamente es la voz de Dios que viene a traernos un mensaje preciso en el momento que la iglesia lo está necesitando. ¿Y cuál era el propósito en el versículo 26 de Corintios 14? Mantener orden y claridad para que todo se haga para edificación. Es por eso que Dios es un Dios de orden. Es por eso que nosotros tenemos que entender que todo debe hacerse conforme al orden de Dios. Él dejó un manual de vida, dejó un apóstol Pablo que nos enseñó cosas precisas. Y todavía queremos agarrar un nuevo creyente y raca, maraca. No nos va a entender. Son cosas que cuando en realidad nosotros tenemos una conexión con la palabra, con el don de sabiduría, nosotros entendemos que no es que nos los tenga que decir un manual, aunque ya nos los está diciendo el Señor a través de Corintios. No vayamos a soltar lenguas donde no hay que soltar lenguas. Por más de que las anhelemos, por más de que sea un don nuestro, si lo usamos en el momento incorrecto, lo estamos haciendo mal. Entonces, es importantísimo lo que dice el versículo 26 de Primera de Corintios 14, mantener orden y claridad. Si lo puedes poner ahí, Telma. Primera de Corintios 14, 26. Mantener orden y claridad para que todo se haga para edificación. Muchas me han escuchado hablar a mí y muchas de las que están aquí pueden testificar porque estuvieron en MIPIS en los comienzos. Había desorden, habían dones, muchísimos dones. ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí estaba, pero había desorden. Y fue lo que el Señor comenzó a incomodarme y a incomodarme. Y yo sé que quizás muchos piensan, ay, pero qué cuadriculada. Tenemos que hacer las cosas con orden. MIPI es un ministerio que el Señor entregó en mis manos y que si algo pasa dentro o fuera de la plataforma que involucre el ministerio, yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Por eso he tratado de ser
diligente. Por eso muchas veces no he estado en la posición de poder traer una palabra, o no he estado espiritual o emocionalmente, porque es válido, emocionalmente en el lugar correcto donde debe estar un líder, y he tomado vacaciones. He ido a las más cercanas y les he dicho, necesito que me cubran, necesito un break, porque es de sabios. El mismo Moisés entendió que si no tenía un Aarón y un Hur de lado a lado aguantándole los brazos, se caía todo lo que el Señor ya había levantado. Entonces necesitamos orden, necesitamos orden. El orden es crucial dentro de cualquier ministerio. Y cuando hablo de ministerio también me refiero a la familia. Tiene que haber un orden. Jesús, esposo, esposa e hijo. Ese es el orden. No podemos quebrantar ese orden. Bueno, que si nuestro esposo espiritualmente no está, ok, usted puede doblegar su trabajo, jamás tomar la posición de él. Mira, yo se lo digo tanto a padres y a madres cuando se separan y se divorcian. En estos días veía un video de un niño, el hijo de un amigo de mi esposo, que no veía a su mamá por años, y vimos como el reencuentro. Y me dice mi esposo, sí, pero es que él siempre ha vivido con su papá. Le digo, sí, pero es que el amor de padre jamás va a sustituir el de la madre. Jamás, porque hay un orden, porque Dios nos estableció con un orden. Y muchas veces nosotras, como mujeres, queremos romper ese orden. Le hablo a las mujeres que tenían un hijo cuando se casaron. Tenemos que entender que ese hijo pasa a ser hijo de ese esposo, pasa a estar bajo la autoridad y la legalidad de él. Y nosotras como leonas, muchas veces, con ese hijo no, a ese no me lo toques. Y le terminamos quitando la autoridad al sacerdote de esa casa sobre todos los hijos, que es lo que dice el Señor. No sé por qué me estoy metiendo por aquí, pero bueno, recíbalo. Vamos a continuar a Romanos 8:26, porque si me quedo por ahí no terminamos. Oración en el Espíritu. Pablo enseña que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Yo no sé a cuántos nos ha pasado que estamos orando y a mí se me desatan lenguas y llanto y canto y danzo y soplo el chofar, y yo digo, Señor, ¿qué estás haciendo? Estoy dejando que el Espíritu interceda por mí. Miren, muchas veces no tenemos fuerza, muchas veces no tenemos ganas, muchas veces el cansancio nos vence, pero es ahí donde debemos dejar entrar al Espíritu, que sea el Espíritu quien gima por nosotros. Aunque no entendemos lo que oramos, el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. Y el propósito es mostrar que las lenguas también sirven como intercesión profunda y conexión directa con el corazón de Dios. Si usted no tiene el don y usted lo anhela, métase con el Señor en intimidad. Deje que el Espíritu Santo sea quien gima y quien saque de usted ese don que usted tanto está anhelando. Yo voy a continuar porque quiero voy a traer esta conclusión rapidito, pero quiero traerles la importancia de las lenguas. El don de lengua y el de interpretación de lengua son herramientas espirituales esenciales en el cuerpo de Cristo. En los privados, las lenguas edifican al creyente y fortalecen su fe. En lo congregacional, las lenguas con interpretación edifican a toda la iglesia y traen dirección clara como una profecía. En lo espiritual, son armas de intercesión y confirmación del poder de Dios. Entonces podemos ver que en Pentecostés fue señal para los incrédulos, los incrédulos. En Cornelio, confirmación de salvación. En Efeso, evidencia de bautismo y profecía. En Corintio, necesidad de orden e interpretación. Y en Romanos, oración profunda en el Espíritu. Voy a compartirles esto por aquí para que lo tengan, porque está muy lindo este resumen. Déjame ver dónde está el chat. Okay.
De verdad que esta enseñanza yo oraba y le decía, Señor, tráeme una manera clara de que la puedan entender, porque sé que es una enseñanza que, ay, que confunde, que asusta. Y bueno, quería traerles esto porque esto fue lo que a mí se me enseñó cuando las lenguas y por eso comencé a anhelarlas. El don de lenguas es uno de los regalos más poderosos del Espíritu Santo, porque nos conecta directamente con Dios en oración y en intercesión. Una de las verdades más gloriosas es que cuando hablamos en lengua estamos declarando misterios que el enemigo no puede entender ni descifrar. Esto lo convierte en una de las armas espirituales más seguras en la vida del creyente. Conclusión, y les voy a traer unos versículos bíblicos para eso. Cuando usted habla en lengua, solamente Dios le entiende. El enemigo no le entiende. Cuando nosotros oramos en nuestro idioma, el enemigo está entendiendo cuál es la oración que nosotros estamos levantando y puede intervenir para que esto se detenga. Pero cuando nosotros oramos en lengua, él no puede entender ese misterio. Él no lo puede, él no tiene acceso a ese misterio. Y vemos en Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. La lengua no va dirigida a los hombres, sino a Dios. Por eso el enemigo queda fuera. Romanos 8:26-27. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. La oración en lengua es el Espíritu orando en ti. Ni tú mismo entiendes, mucho menos Satanás. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo enseña que la guerra espiritual efectiva se libra en el Espíritu. Las lenguas forman parte de esta estrategia. Que los ejemplos bíblicos que podemos ver son los siguientes. Daniel y la revelación de misterios en Daniel 2:27-28. Nabucodonosor tuvo un sueño que ni los magos ni adivinos pudieron interpretar, pero Dios reveló el misterio a Daniel. Esto refleja que los misterios divinos no son accesibles para el reino de las tinieblas. Yo sé que usted se está gozando con esta prédica tanto como yo, porque ahora sabe por qué usted anhela ese don. Comience en lo íntimo, empiece llorando, deje que su lengua empiece, mire, le tenemos tanto miedo y hemos criticado tanto este don sin darnos cuenta que es algo poderoso, que es un arma contra el enemigo que él no puede activar porque no la entiende, no la conoce. Lo vemos en Pentecostés, los discípulos hablaron en lenguas y la multitud oía las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Las lenguas glorifican a Dios, no daban acceso al enemigo, solo aquellos quienes el Espíritu les permitió, entendieron. Job 1:2, Satanás tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Esto demuestra que el enemigo no accede a todo conocimiento, ni siquiera a toda conversación espiritual. Su poder es limitado. Es necesario que entendamos esto. Es necesario que entendamos esto para que dejemos el miedo. Hemos tenido miedo en lo espiritual, hemos tenido miedo en hablar lenguas porque hemos sentido que estamos inventando y no hemos dejado el espíritu fluir. Inclusive algunos de nosotros lo hemos contrictado porque hemos querido detener lo que Dios ha querido poner en nosotros. Primera de Corintios 2:7-8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Lo que es hablado en misterio en el Espíritu quedó oculto para los poderes malignos. Entonces entendamos
que este don es maravilloso. El enemigo no entiende las lenguas angelicales. Es por eso que necesitamos orar a través de lenguas angelicales. Es una oración secreta. Cuando oras en lenguas, estás transmitiendo mensajes cifrados en el lenguaje del cielo. Satanás no puede interceptar esa comunicación. Intercesión eficaz. Puedes orar por situaciones que ni conoce, pero el Espíritu sabe y ora conforme a la perfecta voluntad de Dios. Un arma de guerra en batallas espirituales, hablar en lengua, es como dar órdenes al ejército celestial en un código que el enemigo no puede hackear. Edificación personal. Al orar en lenguas, tu espíritu se fortalece y el enemigo pierde acceso a tus debilidades. El don de lenguas es más que una manifestación emocional, es un canal de comunicación exclusivo entre el creyente y Dios. Mientras tú oras en misterios, el Padre entiende que el Espíritu intercede y el enemigo queda confundido y derrotado en el nombre de Jesús. Así que les regalo esto, les pido que se gocen, que entiendan que Dios está en control de ustedes, de sus vidas, que no hay nada ni nadie que los pueda detener, que cuando oramos en lengua debemos, estás activo en la lengua del cielo, estás hablando misterios que edifican tu vida, estás levantando un muro de oración que Satanás no puede atravesar. Padre, yo te doy gracias, yo te doy gloria, Espíritu Santo de Dios, yo te doy honra, alabanza, Señor. Gracias porque tú eres alfa y omega, Señor, porque tú eres principio y final, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tú no te quedas con nada, Padre. Hoy venimos clamando y gimiendo, Señor, por este don. Hoy venimos creyendo, Señor, que este don, Señor, tú lo has preparado, Señor, no nada más para la iglesia, sino para cada uno de nosotros, Padre amado. Yo te pido, Señor, que te muevas de una manera sobrenatural, Señor, en este ministerio, Señor. Que tú comiences a desatar, Señor, cada don espiritual del que hemos enseñado para este tiempo, Señor. Levanta, Padre, levanta, Señor, un ejército, Señor, que pueda orar, interceder, clamar de lenguas, Padre amado. Creemos, Padre, que tú eres bueno, Señor, y que tú nos vas a dar al 100 por 1, Padre amado. Todo aquello, Señor, todo aquello, Padre amado, por lo cual nos has venido trayendo para este tiempo, Señor. Levanta, Padre, levanta, Señor, levanta, Señor. Oh, Padre, venimos creyendo, Señor, que tú eres bueno. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a glorificarte, Padre. Venimos entendiendo, Señor, que tú vas a hacer conforme a tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Sopla, Señor. Sopla, sopla cada don, Señor, que es necesario para la edificación de tu iglesia, Señor amado. Padre, mira las lenguas, Señor. Queremos poder conectarnos contigo sin que el enemigo entienda palabra alguna que sale de nuestra boca, Señor. Señor, gracias. Señor, te doy gracias. Ahí donde usted está, fluya, 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 a menos de que esté en el trabajo, no fluya porque la van a botar. Pero donde usted está, si usted puede hablarle al Señor, Señor, te anhelo, Señor, anhelo más de ti, Señor. Muévete, Padre Santo, muévete, Señor. Muévete, Padre. Oh, Señor, venimos a adorarte, Padre. Venimos a glorificarte, Señor. Venimos creyendo, Señor, que tú tienes más para nosotros. Venimos creyendo, Señor, que tú eres bueno, Padre. Venimos dándote la gloria, Señor, la honra, la alabanza. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te damos gracias, Padre. Te glorificamos, Señor, que tu gloria descienda en este tiempo, Señor.
Quebranta y prepara los corazones, Señor, que necesitan ser llenos con el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor, te glorificamos. Telma, pon la misma adoración que habías puesto al principio ahí, porfa. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Te damos gloria, Padre, te damos honra, Señor, muévete, Padre.